En la clase de hoy el tema de cadenas de Markov. Para abarcar el contenido completo de métodos cuantitativos, nos harían falta dos temas. Sería teoría de juegos y cadenas de Markov. Sin embargo, si les explico en la clase de hoy teoría de juegos, que sí me daría tiempo, y mañana cadenas de Markov, considero que no nos quedaría espacio para poder resolver algunas dudas que ustedes tuvieran, porque prácticamente estamos abordando un tema, dos temas por día. Entonces, la clase de mañana la vamos a utilizar para resolver algunas dudas de los temas que hemos presentado. Eso significa que vamos a tener en el examen final asignación, transporte, cadenas de Markov y simplex. Estaríamos omitiendo el tema de teoría de juegos para el examen final. Y de hecho, si lo incluimos, tampoco en 3 horas no les va a ser posible poder resolver el examen en su totalidad. Entonces, vamos a tener 4 ejercicios, cadenas de Markov, este tema de cadenas de Markov y el de asignación son relativamente sencillos y no tendrían por qué consumirles mucho tiempo. Mientras que transporte es un poco más laborioso, al igual que simplex, pero sí les da tiempo con esos 4 ejercicios en las 3 horas. Entonces, por esa razón es que no vamos a incluir el tema de teoría de juegos en el examen final. Nuevamente les repito, en la clase de mañana vamos a resolver algunos ejercicios para que ustedes puedan plantear algunas dudas que tengan todavía acerca de los temas que van a entrar en el examen final. Entonces vamos a empezar la clase de hoy con el tema de cadenas de Markov. Muy bien, entonces vamos a empezar. Las cadenas de Markov es una serie de eventos en la cual la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento inmediato anterior. Eso significa que vamos a
estar trabajando lo que son probabilidades. La probabilidad es la posibilidad numérica de que ocurra o no algún evento. Una característica de las cadenas de Markov es que tienen memoria, es decir, que recuerdan el último evento que sucedió y ese evento condiciona las posibilidades de los eventos futuros. Además, estas cadenas de Markov permiten encontrar la probabilidad de un estado estable para cada uno de los estados en estudio o predecir el comportamiento a través del tiempo. Eso significa que estas herramientas de cadenas de Markov son bastante utilizadas en los estudios de mercado para predecir el comportamiento de las variables a través del tiempo. Y esto también es útil para poder analizar los patrones de compra de algunos consumidores. También plantear las necesidades de personal o bien analizar el reemplazo del equipo, de algún equipo de cómputo o alguna maquinaria que tengamos en nuestra distribución, en nuestra planta. Y también para pronosticar la conducta de los consumidores en términos de lealtad de marca, por mencionar algunos de los ejemplos. Tenemos que considerar que cuando trabajamos cadenas de Markov hay ciertos elementos básicos que debemos de considerar. Uno de ellos es que vamos a tener una matriz inicial. Esta matriz inicial va a estar conformada por la información histórica de nuestras variables. Esta matriz inicial puede ser conocida, equivalente o condicionada. Es conocida cuando, como su nombre lo dice, conocemos el comportamiento de esas variables. Conocida. Un ejemplo es la participación actual en el mercado de telefonía móvil. Es de Claro 45%, Tigo 50% y Tuenti 5%. Esto es conocido porque nos están proporcionando el valor de cada uno de los estados. Entonces, para conformar nuestra matriz inicial, su nombre lo dice, es una matriz, entonces tiene que estar encerrada entre corchetes y vamos a etiquetar cada uno de los estados. Claro con una C, Tigo con una T y Tuenti con una TW. Y colocamos los valores que nos están proporcionando, solo que la información regularmente nos la proporcionan en porcentaje, nosotros la tenemos que plantear como probabilidad. Y la probabilidad va entre 0, es la posibilidad numérica de que ocurra un evento, y va desde 0 a 1 inclusive. Entonces, al momento que nosotros conformamos nuestra matriz, tenemos que colocar los valores como proporción, es decir, 0.45, 0.50, 0.05. Y la sumatoria de esa matriz inicial siempre nos tiene que dar la unidad. Siempre. Entonces, en algunas otras ocasiones, la matriz inicial es equivalente y será equivalente cuando desconozcamos el comportamiento de las variables. Por ejemplo, acá solo nos dicen que actualmente 3 empresas incursionan en el mercado
de telefonía móvil en el país. Solo 3 empresas. Como nos está diciendo que solo hay 3 empresas, entonces nuestra matriz equivalente tendrá 3 estados. Les podemos colocar empresa 1, empresa 2 o empresa 3. Como son 3 empresas, cada empresa va a tener una proporción igual, es decir, una parte de las 3, estas 3 empresas son las que incursionan en el mercado, es decir, dominan el 100% de la telefonía móvil. Entonces, Claro va a tener una parte de los 3. Digo, otra parte de los 3, es decir, un tercio, y 20 también tendrá un tercio. Es decir, que cuando nosotros no tenemos información de cuál es el comportamiento, vamos a trabajar como que fuera una matriz equivalente, asumiendo que el comportamiento de los estados es exactamente el mismo de manera proporcional. Eso significa que si fueran 2 estados, el valor de la proporción sería 1/2 y 1/2. Si fueran 4 estados, sería 1/4, 1/4 y 1/4. O bien decir 0.25, 0.25 y 0.25. Sin embargo, se les recomienda siempre trabajar con fracciones. Y también puede ser condicionada cuando queremos saber qué va a pasar con el comportamiento de uno de esos estados. Por ejemplo, nos dicen que actualmente existen 3 empresas de telefonía móvil en el país, pero queremos saber qué va a pasar con los clientes de Tigo. Entonces, estamos condicionando que los clientes de Tigo son los que nos interesan. Si los clientes de Tigo son los que nos interesan, entonces colocamos en Tigo la unidad y en los otros 2 estados colocamos 0 y 0. ¿Alguna duda de cómo conformar esa matriz inicial? Y la sumatoria siempre nos tiene que dar la unidad. ¿Alguna duda de cómo conformar esta matriz inicial? Licenciada, siempre se tiene que plantear así, como conocida, la equivalente y condicionada. No, es una de las 3. Depende de la información que nos estén planteando en el ejercicio, es una de las 3, o es conocida, o es equivalente, o es condicional. Licenciada, buenas tardes, perdone, ¿podría volver a repetirme la condicionada, por favor? Es que me sacaron de la clase. La condicionada Licenciada, es cuando nos interesa, la condicionada es cuando nos interesa solamente uno de los estados. Por ejemplo, que nos diga que queremos saber, que sabemos que hay 3 empresas de telefonía móvil en el país, pero queremos conocer cuál será el comportamiento de los clientes de Tigo de aquí en 6 años. Entonces, lo que sabemos que hay 3 empresas, pero nos interesa el comportamiento de los clientes de Tigo. Entonces, en Tigo colocamos la unidad y en los otros estados colocamos 0 y 0, porque lo que nos interesa es el comportamiento del mercado de una de las variables, solo uno. Gracias. Bueno, Evelyn, ¿tenía otra duda? O sea que el 1/3 se utiliza cuando no nos dicen, por ejemplo, que la empresa que denomina el mercado de telefonía móvil en Guatemala es Tigo. Es que la equivalente se usa cuando no le dan información de cuál es la proporción de los 3 estados.
o no le da información para que usted estructure su matriz inicial como una matriz conocida o condicionada. Si no le dan información, usted la trata como una matriz equivalente. Gracias, Lisa. ¿Alguna duda? Lisa, en los valores de la conocida, esos valores siempre nos los dan, ¿verdad? Sí, así es. Cuando les dan, o sea, esta conocida es por el comportamiento histórico de las variables, es lo que usted conoce hoy, lo que sabe hoy. Entonces, si no le das información, usted lo puede tratar como una matriz equivalente. Es decir, para la matriz conocida y condicionada, les tiene que dar información. Si no les dan información para que sea conocida o condicionada, ustedes lo van a tratar como equivalente. Y siempre tiene que sumar uno. ¿Perdón? Siempre tiene que sumar uno. Siempre tiene que sumar uno. Perfecto. Gracias, Lica. Acá hay un ejemplo de tres empresas. Pero si fueran 4, entonces la equivalente es un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Si fueran 5, un quinto, una parte de 5. Por eso se llama equivalente, porque si es equivalente, cada estado tiene una misma proporción, tiene un mismo valor proporcional. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces este es el primer elemento básico que tenemos para las cadenas de Markov. Como ustedes pueden ver, estas matrices iniciales, ya sea conocida, equivalente o condicionada, es una matriz fila. Siempre será una matriz fila. Está conformada por una fila, pero puede tener varias columnas. 2, 3, 4, 5, 6, 10 columnas. Eso es dependiendo del ejercicio que estemos trabajando. Otro elemento básico que debemos de utilizar para las cadenas de Markov es la matriz de transición. Esta matriz de transición es la matriz que vamos a conformar con el comportamiento observado durante el estudio o la investigación realizada. Es decir, nosotros conocemos o sabemos o tenemos idea de cuál es el comportamiento de los estados de la variable, pero queremos saber qué es lo que va a pasar. Entonces, existe un movimiento que es el que estudia las cadenas de Markov. Al momento de estudiar ese movimiento, tenemos que elaborar nuestra matriz de transición. Y como les menciona o se les presenta en el cuadrito, esa matriz de transición está conformada por el comportamiento observado durante el estudio o durante la investigación. Acá vamos a tener unas características para poder elaborar esta matriz. En primer lugar, es una matriz cuadrada. Vamos a tener, como es una matriz cuadrada, tenemos en la diagonal principal, vamos a colocar los valores que cada uno de los estados retiene. Lo que cada estado pierde, lo vamos a ubicar en las filas. Es decir, vamos a tener una matriz cuadrada y en esa matriz cuadrada tenemos que colocar lo que los estados retienen, lo que pierden o lo que ganan. Lo que retienen se coloca en la diagonal principal. Lo que pierden se ubica en las filas y lo que ganan se ubica
en las columnas. Entonces, mucho ojo con eso. Lo que cada estado pierde se ubica en las filas y lo que cada estado gana se ubica en las columnas. Entonces, por ejemplo, dice, de los clientes de Claro, el 25% pasaron a Tigo. La matriz de transición dice que será una matriz cuadrada. Si retomamos el mismo ejemplo, estamos hablando de 3 empresas de telefonía móvil, Claro, Tigo y Tuenti. Esos mismos estados se repiten tanto en filas como en columnas y deben de tener exactamente el mismo orden. Luego vamos a empezar a colocar la información. Dice que de los clientes de Claro, acá tenemos Claro en las filas y Claro en las columnas. Entonces tenemos que seleccionar adecuadamente en dónde vamos a colocar esos porcentajes. Acá nos dice que de los clientes de Claro, el 25% se pasaron a Tigo. Es decir, que Claro perdió el 25% de sus clientes. Entonces vamos a tener en cuenta que si un estado pierde, se coloca en las filas o se ubica en las filas y lo que un estado gana se coloca en las columnas. Estamos hablando que Claro perdió el 25%. Entonces buscamos a Claro en las filas. Y dice que de los clientes de Claro, el 25% se pasaron a Tigo. Tigo ganó el 25% de los clientes de Claro. Como Tigo fue el que ganó ese porcentaje, lo vamos a buscar en las columnas y en la intersección colocamos el 0.25. Luego nos dice, y un 2% a Tuenti. Eso significa que Claro perdió también el 2% de clientes con Tuenti. Tuenti ganó ese 0.02. Posteriormente nos dice que por su parte, Tigo retuvo el 85% de sus clientes. Lo que las variables retienen se colocan en la diagonal principal, es decir, en la celda en donde se cruzan las dos variables, la variable donde se cruza la misma variable, tanto en fila como en columna. Entonces, ubicamos a Tigo en la segunda fila y a Tigo en la segunda columna. Y en la diagonal principal, acá les apareció la diagonal principal, ahí tenemos que colocar el porcentaje que las variables retienen. Acá decimos que Tigo retuvo el 85%. Entonces ubicamos a Tigo en la diagonal principal y colocamos el 0.85. Y luego dice, y el 10% se fue a Claro. ¿Quién gana ese 10%? Claro, buscamos a Claro en las columnas. ¿Y quién lo perdió? Tigo. Entonces Tigo en las filas y colocamos el 0.10. Finalmente nos dice que de los clientes de Tuenti, el 25% se fue a Tigo. Tuenti perdió el 25% y los ganó Claro. Entonces buscamos a Tuenti en las filas, a Tigo en las columnas y colocamos el 0.25. Y luego dice que un 0.15 se fue a Claro. Nuevamente, Tuenti perdió el 15% con Claro. Claro lo ganó, lo ubicamos en las columnas y colocamos el porcentaje que es 0.15. Después, tenemos que recordar que la sumatoria de esos valores, de esas filas, la sumatoria de las filas, nos tiene que dar siempre la unidad. Siempre nos tiene que dar la unidad. Acá si sumamos, nos hacen falta algunos valores. Entonces, los obtenemos por diferencia. 0.25 más 0.02, 0.27. Como sabemos que nos tiene que dar la unidad, ¿qué cantidad nos hace falta aquí? 0.73. 0.73 para que nos sume la unidad. En la segunda fila tenemos 0.85 más 0.10, 0.95.
¿qué cantidad nos falta para llegar a 1? 0.05. Y en la última, 0.25 más 0.15, 0.40. ¿Cuánto nos falta para llegar a la unidad? 0.60. 0.60, exactamente. Y ahí tenemos completada nuestra matriz inicial. Perdón, de transición. ¿Dudas al respecto? Licenciada, disculpe. Dígame. A mí se me fue el internet. ¿Será que podría repetir cómo sacó los porcentajes? Disculpe. Los porcentajes se los dan. Okay. Es lo que tenemos acá en donde dice ejemplo. Nos dice de los clientes de Claro, el 25% se pasaron a Tigo. Entonces lo que tenemos que tener claro es que, lo que tenemos que tener presente es que cuando un estado pierde, se ubica en las filas y cuando gana, se ubica en las columnas. Dice acá de los clientes de Claro, el 25% se pasaron a Tigo. Entonces, este 25% ubicamos Claro en las filas porque está perdiendo y Tigo en las columnas porque Tigo es el que gana ese 25%. Entonces, colocamos el 0.25. Y el 0.02% o el 2% se pasaron a 20. Entonces, ubicamos a 20 en las columnas porque 20 ganó ese porcentaje ¿de quién? De Claro. Lo que un estado pierde, lo gana el otro. Luego nos dice que por su parte Tigo retuvo el 85% de los clientes. Lo que los estados retienen se coloca en la diagonal principal. Entonces ubicamos la diagonal principal y en Tigo colocamos el 0.85. Y dice que el 10% se fue a Claro. El 10%. Entonces ubicamos a Tigo en las filas y a Claro en las columnas 0.10. Y luego de los clientes de 20, ya estamos hablando de la otra fila, el 25% se fue a Tigo. Entonces 20 pierde y gana Tigo el 0.25 y el 0.15 con Claro. Claro gana el 15% de los clientes de 20 y lo colocamos. De ahí por diferencia sabemos que tienen que sumar 1 las filas, solo buscamos la diferencia para que nos sume la unidad. Ahora sí, la licenciada. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien, entonces, esa es la forma de cómo vamos a plantear las matrices. Para trabajar cadenas de Markov necesitamos una matriz inicial y una matriz de transición necesariamente. Si no tenemos alguna de esas dos matrices, no podemos trabajar. Necesitamos una matriz inicial y una matriz de transición. Posteriormente, vamos a hablar un poquito de los métodos de solución. Tenemos el método gráfico, el método de producto de matrices y el método de ecuaciones simultáneas. El método gráfico, ustedes ya lo conocen, lo vieron en métodos cuantitativos 1, es el árbol de probabilidad. A algunos de ustedes no se los explicaron en el salón de clases. En mi salón de clases sí se los explicamos a nuestros estudiantes, pero en la evaluación solo se les solicita el método de producto de matrices, porque el resultado es el mismo. Si utilizamos el método gráfico o producto de matrices, el resultado es el mismo. Y además, bueno, cuando hablamos de producto de matrices, su nombre lo dice, producto, hablamos de una multiplicación de matrices. Y en ecuaciones simultáneas, también su nombre lo dice, hablamos de un sistema de ecuaciones, que lo vamos a resolver a través del método de Gauss. Entonces, en este tema de cadenas de Markov, ya todos los procedimientos o los métodos son conocidos por ustedes.
Solo debemos de tener presente cuál es el procedimiento para poder aplicar el método, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el método gráfico y producto de matrices se utiliza para cadenas de Markov de corto plazo. Al hablar de corto plazo, estamos hablando de 4 periodos. Y los periodos pueden ser horas, pueden ser días, o pueden ser minutos, años, meses, semestres. Es decir, dependiendo del ejercicio, así es nuestro periodo de transición. Si retomamos el ejercicio de las cadenas de las empresas de telefonía móvil y queremos estudiar cuál es el comportamiento de los clientes que son postpago, todos aquellos clientes que tienen una línea con contrato. ¿Cada cuánto se vence el contrato con estas compañías de teléfono? Con estas compañías telefónicas. ¿Cuánto tiempo tiene vigencia un contrato? ¿Alguien que me pueda indicar? De 1 año hacia arriba, Nicky. Exactamente. Tenemos de 1 año, 18 meses, 12, 18 meses o 24 meses. Entonces, el periodo de transición de nuestro estudio, si nosotros queremos saber cuál es el comportamiento de los clientes de estas 3 compañías, nosotros tenemos que esperar como mínimo 12 meses para poder analizar el comportamiento de los clientes. ¿Y cuál sería ese comportamiento? Que al llegar a los 12 meses pueda renovar el contrato con la misma compañía o bien se cambie a alguna de las otras 2 compañías. Entonces, el periodo de transición en este estudio es un periodo muy largo, porque es como mínimo de 12 meses. Lo pudiésemos, como lo tenemos como homogeneizar, pudiésemos decir que el periodo de transición es de 12 meses o de 1 año. Entonces, para otros estudios, el periodo de transición puede ser de 6 meses o para otros de 15 días. Por ejemplo, si hablamos también de las pastas dentales, este es un producto que se compra frecuentemente también en los supermercados. Y dependiendo del número de familia, el número de integrantes de la familia, ahí puede ser que una pasta de dientes tarde 1 semana o tarde 15 días. ¿Verdad? Entonces, dependiendo del producto y del tipo de investigación que estemos realizando, así es la duración de nuestro periodo de transición. Pero si estamos hablando de 4 periodos, trabajamos siempre con corto plazo. Si son 5 periodos o más, vamos a trabajar largo plazo. Si retomamos el ejemplo de los teléfonos, de los planes, y decimos que queremos saber cuál es el comportamiento de los clientes después de 5 años, estamos hablando de largo plazo. O dentro de 10 años, estamos hablando de largo plazo porque el periodo de transición es de 1 año. Entonces, dependiendo de cuál sea el estudio, así es el periodo de transición. ¿De acuerdo? Algunas palabras que nos ayudan a identificar esto de largo plazo es cuando nos solicitan la matriz estable o la matriz estacionaria. Cuando nosotros encontremos esas palabras son sinónimos de largo plazo. ¿Y por qué razón son sinónimos? Porque cuando hablamos de matriz estable, hacemos referencia a, cadenas de Markov nos indica que después del 5º periodo, los valores de probabilidad no cambian, se mantienen invariables
después de 5 años. Entonces, por esa razón, cuando nos están o nos solicitan cadenas de Markov a largo plazo, nos indican que calculemos cuál es el valor de la matriz estable o de la matriz estacionaria. Estos son como dos palabras que nos dan idea de trabajar cadenas de Markov a través de ecuaciones simultáneas. Entonces, vamos a resolver el ejercicio número 2 de la página 245. Tenemos el ejercicio en pantalla. Por favor, identifiquen cuáles son los estados. Primero, si tenemos una matriz inicial equivalente, conocida o condicionada. ¿Y cuáles son los estados para este ejercicio? Les voy a dar un minuto para que lo puedan leer. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de matriz inicial tenemos? ¿Conocida, equivalente o condicional? Conocida. Conocida. Exactamente, una matriz conocida. ¿Y cuáles son los estados? La pura, la cremosa y la espumosa. Tenemos 3 estados, son las lecherías, la pura, la cremosa y la espumosa. Entonces, nos están solicitando 2 puntos. En primer lugar, ¿cuáles serán los porcentajes de clientes luego del primero y segundo mes? Entonces, ¿cómo establecemos ese periodo de transición? En primer lugar, nos dice que el 31 de marzo del 2019. Acá estamos hablando de un comportamiento histórico. Luego nos dice durante el mes de abril el comportamiento de los clientes fue. Acá nos está diciendo que el estudio lo realizamos en el mes. El periodo de transición es de un mes. Entonces, en el inciso 1 nos dice que determinemos cuáles son los porcentajes de clientes luego del primer y segundo mes. Estamos hablando de 2 periodos de transición. Por lo tanto, acá sería corto plazo. Y luego nos dice, ¿a partir de qué mes el mercado estará en equilibrio? Si hablamos de equilibrio, tenemos que tener en mente que nos están solicitando la matriz estacionaria. Es decir, vamos a trabajar ecuaciones simultáneas.
Tenemos los estados, la pura, la cremosa y espumosa, y nos dice que el 31 de marzo del 2019 los porcentajes son de 20, 30 y 50%. Acá nos están dando información de la matriz inicial al 31 de marzo del 2019. Es importante que ustedes le coloquen la fecha que les están proporcionando. Posteriormente, después de que colocamos la fecha, vamos a colocar una etiqueta para cada uno de los estados. Para la pura yo le coloqué una P, para la cremosa una C y para la espumosa una E. Entonces, la pura dice que tiene un porcentaje de 20%, colocamos 0.20, la cremosa 0.30 y la espumosa 0.50. La sumatoria nos tiene que dar la unidad. ¿Dudas de cómo conformar la matriz inicial? ¿No? No, listo, está claro. Gracias. Perdón, siempre tiene que dar uno en la unidad. Sí, en las filas siempre tiene que sumar la unidad. Ahora vamos con la matriz de transición. Vamos a tener la pura, la cremosa y la espumosa. Tenemos que tener en cuenta que el mismo orden que tenemos en la matriz inicial, tenemos que tener en la matriz de transición. Exactamente el mismo orden, tanto en filas como en columnas. Entonces, estructuramos nuestra matriz de transición y posteriormente la vamos a estructurar con la información que nos proporcionaron. ¿Qué nos están diciendo en el ejercicio? Durante el mes de abril, el comportamiento de los clientes fue: las retenciones fueron de 80, 70 y 60% en su orden. Y lo que retienen las variables, se los indiqué hace unos momentos, en qué posición de la matriz inicial se ubica. Lo que los estados retienen, en dónde se ubica. La diagonal principal. Entonces, este es el comportamiento que observamos durante el mes de abril, es decir, que debemos de establecer el comportamiento al final del 31 de abril. Entonces, las retenciones se colocan en la diagonal principal. Acá dice que fueron de 80, 0.80, 0.70 y 0.60 en su orden. La pura, luego nos dice que la pura ganó el 30%. Recuerden que quien gana se ubica en las columnas y quien pierde se ubica en las filas. La pura ganó, entonces ubicamos en las columnas a la pura el 30%. El 30% dice que ganó, ¿de quién? Con la espumosa. Entonces ubicamos a la espumosa en las filas y colocamos el 0.30. Y luego dice que perdió. ¿Quién perdió? La pura. Entonces ubicamos a la pura en las filas. Dice que perdió el 10% con la espumosa. ¿Quién ganó ese 10%? La espumosa, y en la espumosa colocamos el 0.10%. Luego nos indica que la cremosa perdió. ¿Cómo perdió? Lo ubicamos en las filas. La cremosa perdió el 10%. ¿Con quién? Con la pura. Entonces ubicamos la pura en las columnas y
colocamos el 10%. Y después dice, pero le ganó. ¿Quién ganó? La cremosa. Ubicamos a la cremosa en las columnas y dice que le ganó el 10%. ¿A quién le ganó ese 10%? A la pura. Entonces ubicamos a la pura en las filas y colocamos el 0.10. Luego nos indica que la espumosa perdió el 10% con la cremosa. Tenemos la espumosa en la... Disculpe. Ahí la cremosa dice, pero le ganó el 10% a la espumosa. No. Eso. No, porque hay un punto. Dice, la cremosa perdió el 10% con la pura, pero le ganó el 10%. ¿A quién se lo ganó? A la pura. Ok, gracias, Vic. Bueno. Entonces acá sí tenemos que considerar hasta los signos de puntuación, en dónde están los puntos, en dónde están las comas, para poder colocar los valores en la posición adecuada. Entonces acá nos dice, la espumosa perdió el 10% con la cremosa. Buscamos a la espumosa en las filas y a la cremosa en las columnas, y en esa intersección colocamos el 10%. Y luego dice, pero le ganó el 20%. ¿Quién ganó ese 20%? ¿Quién lo ganó? La espumosa, porque estamos hablando de la espumosa. ¿Y a quién se lo ganó? A la cremosa. Entonces ubicamos a la cremosa en las filas y a la espumosa en las columnas. Y en la intersección colocamos el 20%. La sumatoria de las filas siempre nos tiene que dar la unidad, siempre. 80 más punto 10 más punto 10 es 1. Punto 10 más punto 70 más punto 20, 1. Punto 30 más punto 10 más punto 60, 1. Nos suma la unidad en todas las filas. Las columnas nos puede sumar menos o nos puede sumar más. Las columnas es irrelevante. ¿Dudas de cómo estructurar la matriz de transición? En mi caso, sí tengo una pequeña duda que no me queda muy claro en la parte donde dice la cremosa perdió el 10% con la pura. O sea, ahí ubicamos el 10% tanto en la fila de C, de la cremosa, pero donde no entiendo, pero le ganó el 10%. Es decir, como que la cremosa perdió ante la pura, pero también le ganó el 10%. ¿Eso sí, quiere decir? Así es. La cremosa perdió el 10% con la pura. Lo que pasa es de que lo que pierde se ubica en las filas. Entonces, la cremosa perdió el 10% con la pura. Ubicamos a la cremosa en las filas y en la pura en las columnas. Y en esa intersección colocamos el 10%. ¿Sí? Pero después tenemos una coma y dice, pero le ganó el 10%. ¿Quién ganó? La cremosa. Entonces ubicamos a la cremosa en las columnas. ¿Y a quién le ganó ese 10%? A la pura. Ubicamos a la pura en las columnas y colocamos el 0.10. Perfecto. Bueno, ya ahora sí ya le definí. Gracias, Vic. Muy bien, para servirle. ¿Alguien más tiene una duda? Sí, buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Solo una consulta, ¿verdad? Porque por la interpretación de ese párrafo, a la hora que estemos leyendo los problemas no tendríamos que operar nada mentalmente, porque es lo que uno hace, ¿verdad? O sea, solo trasladar los valores a la matriz. Así tendría que ser, porque si no aquí, en realidad no habría perdido nada la cremosa. No perdió ni ganó. No sé si... Sí, le comprendo. Pero no, usted tiene que trasladar la información tal como la están trasladando.
Ok. Está bien, Lick. Gracias. Sí, porque como estamos hablando del mismo porcentaje, entonces en realidad no ganó ni perdió, porque perdió el 10% y obtuvo el 10%. Entonces se mantuvo como igual, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que colocar los porcentajes de variaciones que obtuvimos. Acá fueron iguales, pero no siempre será así. Muy bien. Gracias, Lick. Bueno, ¿alguien más que tenga dudas? Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Después de que tenemos estructurada nuestra matriz de transición, lo que les indicaba, nos tiene que sumar las filas, la unidad. Las columnas puede ser que nos sume más, eso no nos va a representar ningún inconveniente, o pueda que sume menos. Por ejemplo, la primera columna suma 0.80 más 0.1, 0.9, más 0.3, 1.20. La segunda nos suma 0.90. Entonces, pero acá no es necesario que nos sume la unidad siempre, puede ser menos o puede ser más. Después de que ya planteamos nuestra matriz inicial y nuestra matriz de transición, tenemos que determinar cuáles serán los porcentajes de clientes luego del primer mes y del segundo mes. Es decir, que estamos hablando de dos periodos. Luego del primer mes y del segundo mes. Entonces, para dar respuesta al primer inciso, tenemos que utilizar el producto de matrices o bien el método gráfico, pero como les mencioné, el método gráfico no se evalúa en el examen final, por lo tanto tampoco lo vamos a evaluar nosotros acá en Escuela de Vacaciones. Vamos a trabajar solamente producto de matrices. Entonces, tenemos la matriz inicial y tenemos nuestra matriz de transición. Un producto de matrices es una multiplicación entre la matriz inicial y la matriz de transición. Y acá lo que tenemos que verificar es que las matrices sean compatibles. Si tenemos 3 columnas en la primera matriz, tenemos que tener 3 filas en la segunda matriz. Y acá sí existe compatibilidad. Una vez que determinamos que existe compatibilidad, tenemos que empezar a operar. Y esto ustedes ya lo pueden realizar, ¿o no? Pueden realizarlo. Recuérdense que al momento de operar la matriz inicial por la matriz de transición, vamos a tener como resultado una matriz de una fila y de 3 columnas. Entonces, el resultado será los valores para los estados de la pura, la cremosa y la espumosa al final del primer mes. Para obtener ese resultado, tenemos que multiplicar fila por columna. Multiplicamos cada uno de los elementos y posteriormente sumamos los resultados parciales. Es decir, 0.20 por 0.80 más 0.30 por 0.10 más 0.50 por 0.30. Y eso nos va a dar el resultado para la pura. Posteriormente vamos para la cremosa, nos movemos de columna y nos quedaría 0.20 por 0.10 más 0.30 por 0.70 más 0.50 por 0.10. Y finalmente vamos con la tercera columna, 0.20 por 0.10 más 0.30 por 0.20 más 0.50 por 0.60. Fila por columna. Y ahí vamos a obtener los resultados para la pura, para la cremosa y para la espumosa, pero al final del primer mes. Les voy a dar dudas con esto. Licenciada, cuando en el planteamiento anterior, cuando nos da uno, esos
significa que sí está bien o a lo mejor se pudo haber equivocado la persona y sí me dio 1. ¿Cómo así? Digamos, en el planteamiento anterior, si me da 1, quiere decir que está bien. Pero si vamos a suponer que me equivoqué y me puede dar 1 también. Pueda que se equivoque y le dé 1. Digamos que le sume la unidad no es garantía de que su planteamiento esté correcto. Gracias. Licenciada, disculpe, siempre va a ser producto de matrices. Si es corto plazo, sí. ¿Tienen los valores ya? ¿Tienen los valores? Sí, ¿Cuánto les dio? en la pura 0.34, en la cremosa 0.28 y en la espumosa 0.38. Muy bien. Estos son los valores para el final del primer mes. Entonces ahora nos hace falta el segundo mes. Esos valores que obtuvimos como para el final del primer mes se convierten ahora en nuestra matriz inicial y nos tiene que sumar la unidad. Si acá no le suma 1, eso significa que sus cálculos están equivocados. Entonces, esta matriz que obtuvimos para el final del primer mes se convierte ahora en nuestra matriz inicial para nuestro segundo periodo. Entonces, multiplicamos esa matriz por
la matriz de transición y vamos a obtener la matriz para el final del segundo mes. Para obteniendo los valores de los estados para la pura, para la cremosa y para la espumosa. Entonces, repetimos el mismo procedimiento. Filas por columnas. Nos quedaría punto 34 por punto 80, punto 28 por punto 10, punto 38 por punto 30. En la segunda, punto 34 por punto 10, punto 28 por punto 70 y punto 38 por punto 10. Y en la última, punto 34 por punto 10, punto 28 por punto 20 y punto 38 por punto 60. Realicen los cálculos y me dan los resultados. Muchas gracias, Mildred. Los resultados, punto 41, punto 27 y punto 28. Bueno, yo tengo punto 41, punto 27 y punto 32. Entonces, Andrea, por favor, solo revisemos el último valor. Punto 41, punto 27 y punto 32. La sumatoria tiene que ser la unidad, por favor. Muy bien, entonces acá nosotros obtuvimos el resultado para el segundo mes. Nuestra respuesta, al final del segundo mes, los valores son punto 41, punto 27 y punto 32 para la pura, la cremosa y la espumosa. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? No, Bien, entonces, estamos hablando de 2 periodos, producto de matrices, porque es corto plazo. Ahora bien, nos está preguntando la matriz, ¿a partir de qué mes el mercado estará en equilibrio? Recuérdense que al hablar de equilibrio, estamos hablando de largo plazo. Y largo plazo es después, es de 5 periodos o más. Es decir, que si acá tenemos la matriz inicial el 31 de marzo, al final del primer mes es al final del 31 de abril, acá tenemos al final del 31 de mayo, y si seguimos contando hasta el quinto mes, sería 31 de junio, 31 de julio y 31 de agosto. Entonces, estamos hablando de que equilibrio es a largo plazo. Si el periodo de transición es de 1 mes y nuestra matriz inicial es a marzo, a partir de marzo empezamos a contar los 5 meses, porque 5 meses, 5 periodos o más, largo plazo. Entonces sería abril, mayo, junio, julio y agosto. Como estamos hablando de 5 meses o más, es decir, cuando la matriz está en equilibrio, vamos a trabajar largo plazo, ecuaciones simultáneas.
Y acá, la matriz inicial va a tener variación. La matriz inicial para largo plazo siempre la vamos a estructurar como variables P sub 1, P sub 2 y P sub 3. La matriz de transición es exactamente la misma. Esa no sufre ninguna variación. Lo que va a sufrir variación es nuestra matriz inicial. Entonces, al momento de que nosotros multipliquemos la matriz inicial por la matriz de transición, vamos a obtener los valores de probabilidad para la pura, para la cremosa y para la espumosa. Solamente que esos valores en este momento son desconocidos. Y como son desconocidos, colocamos P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Este es el planteamiento general para utilizar cadenas de Markov para largo plazo. La matriz inicial y la matriz producto siempre se van a plantear de la misma manera. Ahora la matriz de transición es la que va a cambiar dependiendo del ejercicio que tengamos. Posteriormente, vamos a empezar a desarrollar el método para utilizar Gauss. Tenemos que multiplicar la matriz inicial por la matriz de transición. Esto es exactamente el mismo procedimiento que realizamos anteriormente. Fila por columna. Entonces, si empezamos a multiplicar la matriz inicial por la matriz de transición, nos quedaría P sub 1 por punto 80 de P sub 1, más P sub 2 por punto 10 de P sub 2, más P sub 3 por punto 30 de P sub 3. Si multiplicamos la fila por la primera columna, nos va a dar como resultado el valor de probabilidad para la pura, es decir, igual a P sub 1. Ahora vamos a multiplicar la fila por la segunda columna. Nos quedaría P sub 1 por punto 10 de P sub 1, P sub 2 por punto 70, punto 7 de P sub 2, P sub 3 por punto 10, punto 1 de P sub 3. Esto va a ser igual a, al momento que multiplicamos la matriz inicial por la segunda columna, vamos a obtener el valor de probabilidad para la cremosa, que identificamos como P sub 2. Luego, vamos con la tercera columna. Matriz inicial por la tercera columna. P sub 1 por punto 10 de P sub 1. P sub 2 por punto 20 de P sub 2. P sub 3 por punto 60 de P sub 3. Esto nos va a dar como resultado P sub 3. Y este es el primer paso para ecuaciones simultáneas. David, ¿cómo sabes si es a corto plazo o largo plazo? Es lo que les he indicado, que corto plazo es hasta 5 periodos, hasta 4 periodos, y largo plazo de 5 periodos en adelante. Los periodos pueden ser un día, meses, semanas, años, 10 años, 5 años, eso es dependiendo del ejercicio. Corto plazo es hasta 4 periodos y largo plazo 5 periodos o más. Licenciada, buenas noches, perdone. Y buenas noches. ¿Cómo determinó que por qué la palabra equilibrio me dice que es a largo plazo? Porque a largo plazo la teoría dice de que los valores de probabilidad ya no cambian, se mantienen estables. Es decir, que tienen un equilibrio. Entonces, por esa razón es que la palabra equilibrio, estacionaria o equilibrio o estacionaria, hay otra palabra que ahorita no la tengo en mente, es sinónimo de largo plazo. Estable sería, ¿no? Estable, gracias. Ok, otra. La matriz inicial de aquí, lo de P sub 1, P sub 2 y P sub 3, eso usted dijo que no cambiaba, esa iba de cajón, ¿verdad? Sí. Así es. Ah, ok, gracias. Igual que la matriz producto. Gracias, licenciada. Bueno. ¿Alguna otra duda?
Bien, si no hay otra duda. Entonces, vamos al paso número 2. El paso número 2 nos dice que tenemos que igualar las ecuaciones a 0. Vamos a igualar. Alberto, diga. O sea que el paso 1 solo queda así como usted está mostrando ahorita en la pantalla, que los resultados van a quedar. El paso 1 solo queda así como usted lo está presentando en la pantalla. O sea que el resultado va a ser P sub 1, P sub 2 y P sub 3, solo que hay que hacer este procedimiento, ¿verdad? O no sé. Este es el planteamiento general. Nosotros tenemos que encontrar el valor de P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Pero ahorita aquí estoy viendo que usted le colocó el valor igual, P sub 1, P sub 2 y P Sí, porque es lo que tenemos que encontrar. Eso lo vamos a obtener al final del método de Gauss. Ah, bueno. Pero este es el planteamiento general. Nosotros tenemos que encontrar el valor de P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Gracias, Linda. Bueno, pero ahorita estamos en el planteamiento general y los pasos para poder encontrar esos valores. Después de que tenemos el planteamiento general, tenemos que multiplicar la matriz inicial por la matriz de transición. Y al momento de que nosotros operemos o realicemos estas operaciones, vamos a encontrar el valor de P sub 1, de P sub 2 y de P sub 3. Pero esos valores ahorita son desconocidos hasta este momento. Gracias, Continuamos. El siguiente paso es igualar las ecuaciones a 0. Las ecuaciones que tenemos en el paso 1. Punto 80 de P sub 1 más punto 10 de P sub 2 más punto 3 de P sub 3 es igual a P sub 1. Esa es la primera ecuación que tenemos. Tenemos que igualarla a 0. Es decir, este P sub 1 lo tenemos que trasladar al otro lado de la igualdad. Y de preferencia la vamos a colocar a la par en donde tenemos nuestra variable de P sub 1. Al momento de que la trasladamos al otro lado, ¿qué pasa con el signo? Está positivo, pasa como negativo. Entonces colocamos menos P sub 1. Menos P sub 1. Igual a 0. Y ese procedimiento lo hacemos con las otras ecuaciones. La 2, punto 10 de P sub 1, más punto 70 de P sub 2, más punto 10 de P sub 3, igual a P sub 2. Este P sub 2 lo tenemos que trasladar al otro lado de la igualdad, a la parte donde tenemos P sub 2. Al momento de trasladarlo, en lugar de pasar positivo, pasa como negativo. Y le colocamos el signo negativo. Y después igualamos la ecuación a 0. Repetimos el procedimiento con la tercera ecuación, punto 10 de P sub 1, más punto 2 de P sub 2, más punto 6 de P sub 3, igual a P sub 3. Trasladamos el P sub 3 al otro lado de la igualdad, le colocamos el signo negativo e igualamos a 0. ¿Dudas en este paso? Sí, licenciada, no le entendí qué hizo ahí. Dice igualar las ecuaciones a 0. Usted tiene las ecuaciones de arriba. Ajá. Tiene las ecuaciones de arriba. Así, ahí tiene la primera. Este P sub 1 solo lo tiene que trasladar del otro lado del signo igual. Y por conocimiento general, al momento de trasladar una variable de un lugar a otro, ¿qué pasa con el signo? Entonces lo pasa como negativo y coloca el 0. Eso es todo. Lo mismo con P sub, la segunda con P sub 2. Tenemos P sub 2 del otro lado de la igualdad, lo tenemos que trasladar al lado izquierdo y al momento de trasladarla le colocamos el signo negativo. Entonces, como tenemos que igualar a 0, solo colocamos el 0 después del lado de la igualdad. Y lo mismo con la tercera. Trasladamos P sub 3 al otro lado de la igualdad, le colocamos el signo negativo y colocamos el 0. Eso es todo lo que hicimos.
¿Aún hay dudas, José? No, Rick, ahí estamos, gracias. Bien, entonces, el siguiente paso. Acá tenemos nuestras ecuaciones igualadas a 0. Esto fue lo que hicimos. Trasladar los valores de las variables P sub 1, P sub 2 y P sub 3 al otro lado de la igualdad. Entonces nos quedan como negativas e igualamos a 0. El siguiente paso nos dice reducir términos semejantes. Si ustedes observan, tenemos 0.8 de P sub 1 menos P sub 1. Ustedes saben que toda variable va acompañada por el número 1. Entonces, 0.8 de P sub 1 menos 1 de P sub 1, ¿cuánto nos quedaría? 0.2. 0.2 negativo, ¿va? 0.2 de P sub 1. Y el resto de la ecuación queda igual. 0.1 de P sub 2 más 0.3 de P sub 3 igual a 0. En la segunda ecuación reducimos términos semejantes. 0.7 de P sub 2 menos P sub 2. ¿Cuánto nos quedaría? Menos 0.30. Menos 0.3 de P sub 2 más lo demás queda invariable, 0.1 de P sub 3. Vamos ahora con la tercera. 0.1 de P sub 1 más 0.02 de P sub 2 más, acá tenemos otra vez las dos variables P sub 3, 0.6 de P sub 3 menos P sub 3. ¿Por qué queda menos 0.02? Porque toda variable va acompañada de la unidad número 1. Entonces, 0.8 menos 1 nos queda menos 0.2. Ahora vamos en la última, 0.6 de P sub 3 menos P sub 3, es decir, 1 de P sub 3, nos queda menos 0.4 de P sub 3. Esto es igual a 0. Acá ya reducimos los términos semejantes. Ya no tenemos dos variables con P sub 3, sino que tenemos un solo término. Menos 0.4 de P sub 3. ¿Dudas hasta dónde vamos? ¿Dudas hasta dónde vamos, Ana? Licenciada, en cuanto a la matriz números fuesen enteros. ¿Perdón? En cuanto a la matriz inicial, si los números que nos dan dentro del problema son números enteros, por ejemplo, 1150 se convierte. Sí, los tiene que convertir en proporción, porque no podemos trabajar con valores enteros. Cadenas de Markov trabaja con proporciones, entonces la sumatoria de la matriz inicial y de las filas de la matriz de transición siempre nos tiene que dar 1, no le puede dar más que 1. Entonces, si le dan valores enteros, usted tiene que convertirlos a proporción. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguna duda con hasta dónde vamos? Bien, entonces, si no hay dudas, lo vamos a dejar allí y vamos a terminar la clase el día de mañana. Que tengan una buena noche y un buen descanso.